Hola a todos, esto es Ecos del Pasado. En este vídeo hablaremos sobre la Reconquista Española. La Reconquista Española fue un periodo fundamental en la historia de la península ibérica, que abarcó más de 8 siglos de lucha entre reinos cristianos y musulmanes. Fue un conflicto complejo, y a menudo violento que dio forma al panorama político y cultural de la España actual. La Reconquista comenzó a principios del siglo VIII cuando las fuerzas musulmanas del norte de África invadieron la península ibérica, que entonces estaba gobernada por reyes visigodos. Estas fuerzas musulmanas, conocidas como los moros, invadieron rápidamente gran parte de la península, estableciendo el califato omeya y llevando el Islam a la región. Sin embargo, quedaron focos de resistencia entre los reinos cristianos de las regiones septentrionales de la península. Estos reinos, como Asturias y Navarra, se convertirían en los núcleos del movimiento de Reconquista. A lo largo de los siglos, los reinos cristianos fueron empujando gradualmente hacia el sur, reclamando territorio a los gobernantes musulmanes. Este proceso estuvo marcado por numerosas batallas, asedios y maniobras diplomáticas. Uno de los hechos más significativos de la Reconquista fue la batalla de Covadonga en 722, lideradas por su comandante Don Pelayo. Las fuerzas cristianas anotaron una victoria decisiva contra los moros. Esta batalla es a menudo considerada como el punto de partida de la Reconquista. Los reinos cristianos forjaron alianzas y cooperaron en sus esfuerzos por expulsar a los moros. La Reconquista no fue una cruzada unificada, sino una serie de campañas individuales conducidas por diversos gobernantes cristianos. Estas campañas no estuvieron exentas de conflictos internos y rivalidades entre los reinos cristianos, que a veces obstaculizaban su progreso. El equilibrio de poder cambió con frecuencia, con los reinos cristianos ganando terreno solo para ser rechazados por renovadas ofensivas musulmanas. Una de las figuras más icónicas de la Reconquista fue el Cid, un noble y líder militar que luchó en nombre de los gobernantes tanto cristianos como musulmanes durante el siglo XI. La destreza militar y las hazañas legendarias del Cid lo convirtieron en un símbolo de resistencia contra los moros. La Reconquista también fue testigo del surgimiento de poderosas órdenes militares, como los Caballeros Templarios y la Orden de Santiago. Estas órdenes jugaron un papel significativo en la defensa y expansión del territorio cristiano, así como en la reconversión de las poblaciones musulmanas al cristianismo. La Reconquista se caracterizó por una mezcla de conflictos militares e intercambio cultural. Los reinos cristianos absorbieron elementos de la cultura musulmana, incluida la arquitectura, la ciencia y la filosofía, al tiempo que se esforzaron por afirmar su identidad cristiana. El punto de inflexión de la Reconquista llegó a finales del siglo XV con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esta unión creó el poderoso Reino de España, y sentó las bases para la etapa final de la Reconquista. Uno de los hechos más significativos de esta etapa final fue la caída de Granada en 1492. Tras un largo asedio, el Reino Moro de Granada, último reducto musulmán de la península, se rindió a los reyes católicos. Esto supuso el fin del dominio islámico en España. La Reconquista tuvo consecuencias de gran alcance para España y Europa en su conjunto. La victoria de los reinos cristianos sobre los moros allanó el camino para el establecimiento de un Estado español unificado y la posterior era de la exploración. Además, la Reconquista condujo a la expulsión y conversión forzada de las poblaciones musulmana y judía en España, dando forma aún más a la composición religiosa y étnica del país. Hoy en día, la herencia de la Reconquista aún es visible en la arquitectura, el idioma y las costumbres del pueblo español. Sigue siendo un capítulo significativo en la historia del país, que evoca tanto orgullo como controversia. La Reconquista española fue una lucha prolongada que abarcó siglos, dejando tras de sí un legado de conquista, conflicto e intercambio cultural. A medida que nos adentramos en este complejo periodo histórico, obtenemos una comprensión más profunda de cómo la península ibérica se convirtió en lo que es hoy. La caída de Granada en 1492 marcó un punto de inflexión significativo en la Reconquista, pero el proceso de unificación de España bajo un solo gobierno no fue completo. Los reyes católicos continuaron sus esfuerzos para consolidar el poder y establecer la autoridad central en todo el reino recién unificado. Uno de sus esfuerzos más críticos fue la implementación de la Inquisición española, un tribunal establecido para erradicar la herejía y mantener la ortodoxia religiosa. La Inquisición se dirigió no solo a los musulmanes y judíos que se habían convertido al cristianismo, sino también a aquellos sospechosos de practicar en secreto sus religiones originales. Bajo la Inquisición, los individuos fueron objeto de investigación, interrogatorio y posibles torturas con el fin de extraer confesiones o información sobre prácticas religiosas ocultas. Estas prácticas tuvieron un profundo impacto en el tejido religioso, social y cultural de España. La expulsión de la población judía, conocida como los judíos sefardíes, siguió a la caída de Granada en 1492. Los reyes católicos emitieron el decreto de la Alhambra, que obligó a todos los judíos a convertirse al cristianismo o abandonar el país.
Muchos optaron por irse, dispersándose por Europa, el norte de África y el Imperio Otomano. La diáspora judía resultó en la dispersión de la cultura e influencia sefardí por diferentes regiones, enriqueciendo a varias comunidades con sus tradiciones, idioma y conocimientos. Sin embargo, también dejó una cicatriz duradera en España, provocando la pérdida de una parte significativa de su patrimonio multicultural. La Reconquista afectó no solo a las poblaciones musulmana y judía, sino también al tejido societal y cultural de España a una escala más amplia. La expulsión de los moriscos y la conversión forzada de los musulmanes se tradujo en una importante pérdida de contribuciones intelectuales, artísticas, arquitectónicas. A pesar de las dificultades que enfrentaron los expulsados y convertidos, la Reconquista solidificó a España como una nación predominantemente cristiana, y preparó el escenario para la posterior era de la exploración. España, ahora unida bajo una identidad religiosa y política, se convirtió en un actor importante en la exploración y colonización global. Las conquistas españolas en las Américas trajeron vastas riquezas, recursos y poder a la nación. La Reconquista sirvió como catalizador para las ambiciones imperiales de España, ya que el deseo de expandir la fe cristiana y adquirir nuevos territorios coincidió con el espíritu de exploración. Además de sus conquistas territoriales, España también impuso su lengua, religión y costumbres a los pueblos indígenas de las tierras que colonizaron. Esta huella cultural, combinada con los restos de influencias moriscas y judías, creó una mezcla única y diversa que dio forma a la identidad española. El legado de la Reconquista y las posteriores hazañas imperiales de España todavía es evidente en el mundo de habla hispana. En la actualidad el español es ahora uno de los idiomas más hablados a nivel mundial, y la influencia cultural española se puede ver en varios países de América del Sur, América Central y el Caribe. A pesar del contexto histórico y la naturaleza tumultuosa de la Reconquista, es esencial abordar este periodo con una perspectiva matizada. Las experiencias de los individuos durante este tiempo fueron diversas, moldeadas por dinámicas sociales complejas, factores económicos y creencias personales. A lo largo de los 8 siglos de la Reconquista, surgieron diversas narraciones, mitos y leyendas, dando forma a la imaginación cultural que rodea este periodo fundamental. Estas narrativas han permeado la literatura, el arte y la cultura popular, ofreciendo diferentes interpretaciones de los eventos y personajes involucrados. Es crucial reconocer el impacto de la Reconquista no solo en España sino también en la región mediterránea más amplia. Las interacciones entre las comunidades cristiana, musulmana y judía durante este periodo sentaron las bases para el intercambio cultural, el avance intelectual y la innovación artística. La Reconquista estuvo marcada por momentos de cooperación, colaboración y convivencia, junto con los conflictos y luchas que definieron el periodo. Es un testimonio de la complejidad de la historia, y la interacción entre diferentes culturas y religiones a lo largo de siglos. A medida que profundizamos en la historia de la Reconquista, debemos navegar por los matices y complejidades de este periodo multifacético. Al comprender las fuerzas en juego, las motivaciones de los diversos actores y las consecuencias de sus acciones, podemos obtener una apreciación más integral de este capítulo transformador de la historia española y europea. La Reconquista no fue solo una progresión lineal de las fuerzas cristianas que empujaban hacia el sur, era una red de alianzas, traiciones y dinámicas de poder cambiantes. Los reinos cristianos a veces formaban alianzas con gobernantes musulmanes contra enemigos comunes, lo que llevaba a intrincadas maniobras políticas y alianzas inesperadas. La Reconquista también fue testigo de periodos de relativa estabilidad y coexistencia pacífica conocidos como la convivencia, donde cristianos, musulmanes y judíos vivían uno al lado del otro, intercambiando ideas, idiomas y arte. Esta mezcla de culturas resultó en un periodo vibrante de crecimiento cultural e intelectual. Sin embargo, también es importante reconocer que durante toda la Reconquista prevalecieron los actos de violencia, discriminación y conversión forzada. Las comunidades de ambos lados sufrieron bajo el peso del conflicto religioso, las disputas territoriales y el deseo de dominación. La Reconquista fue una época de inmenso sufrimiento humano y pérdida por todos lados. Las familias fueron destrozadas, las comunidades fueron desarraigadas, y el patrimonio cultural fue destruido o borrado. Estas profundas cicatrices continúan dando forma a la memoria colectiva y la identidad del pueblo de España y sus antiguos territorios. La Reconquista fue una lucha de siglos que definió una era. Es una historia de triunfo y tragedia, de intercambio cultural y conflicto, y de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. A medida que exploramos el intrincado tapiz de la Reconquista, reflexionemos sobre su profundo impacto en la historia. A través de la comprensión de las complejidades y matices de este periodo, podemos obtener conocimientos más profundos sobre el rico tapiz de nuestro patrimonio humano compartido. Con esto acabamos el vídeo, y recuerden, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas.